Bienvenidos a Del Libro al Micrófono. Hoy vamos a hacer un deep dive en 50 cosas que hay que saber sobre psicología. De Adrian Furham. Exactamente. Eh, Bueno, creo que todos en algún momento nos hemos preguntado cómo funciona la mente humana, ¿verdad? Claro, es un tema fascinante. Pero a veces no tenemos tiempo para leer tratados enormes de psicología. Por eso hoy, nuestra misión es extraer las ideas clave de este libro y compartirlas contigo. Vamos a desmenuzar esos conceptos complejos, Y a veces sorprendentes sobre la psicología. porque a veces lo que pensamos que es obvio no lo es tanto. Exacto. Empecemos por algo que parece sencillo, pero que en realidad es un tema bastante complejo. ¿Cómo definimos lo que es anormal en psicología? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque si bien existen algunos criterios, definir la normalidad psicológica no es tan fácil como parece. ¿Por qué? ¿Qué lo hace tan complicado? El libro habla de las 4D: dificultad, desviación, disfunción y peligro. O sea que lo anormal generalmente implica algún tipo de sufrimiento, ¿no? Sí, tanto para la persona como para quienes la rodean. Y también se refiere a la incapacidad de funcionar en la vida diaria. Correcto. Cosas como ir al trabajo, mantener relaciones, Lo básico. lo que todos necesitamos para vivir en sociedad. Exactamente. Y otro criterio que se menciona es la irracionalidad. Creencias extrañas, fuera de la lógica. Sí, creencias ilógicas sobre el mundo, ya sea físico, social o incluso espiritual. Pero ahí también entra la subjetividad, no. Claro. Lo que para uno es lógico, para otro puede ser una locura. Exactamente. Y ahí es donde entra el punto de vista subjetivo, ¿verdad? La idea de que cada uno considera su propia forma de ser como la normal. Y todo lo que se salga de ahí es anormal. Es como decir, si no es como yo, está mal. Exactamente. Y el libro menciona que este enfoque tiende a una categorización simple: normal, anómalo y muy anómalo, Sin muchos matices. sin muchos matices. ¿Y qué hay del punto de vista de los profesionales? Ahí tenemos el punto de vista clínico. Donde los científicos sociales y los médicos intentan ser más objetivos. Intentan evaluar la efectividad de una persona, su organización, su capacidad de adaptación. Pero incluso ellos reconocen que la línea entre lo normal y lo anómalo a veces es muy fina Es borrosa. y que, a pesar de todos los esfuerzos por hacer diagnósticos precisos, siempre hay un elemento de subjetividad. Siempre. Y no podemos olvidar el punto de vista cultural, Por supuesto. porque lo que es normal en una cultura puede ser totalmente inaceptable en otra. Absolutamente. La cultura define las normas en todos los aspectos de la vida, Desde la ropa que usamos, hasta cómo nos relacionamos. lo que es tabú, lo que es ilegal. Exactamente. Cuanto más se desvía alguien de estas normas culturales, más probable es que su comportamiento se considere anómalo. Y el libro pone un ejemplo muy interesante sobre la homosexualidad, ¿Verdad? lo que en algunas épocas y culturas se veía como una desviación grave, En otras es totalmente aceptado. incluso celebrarlo. Es un cambio de perspectiva fascinante. Entonces, incluso con todos estos criterios, parece que definir la normalidad sigue siendo complicado. Complejo y con mucho espacio para el debate. Y el libro también menciona la diferencia entre la perspectiva del actor y la del observador. ¿Verdad? Las personas rara vez ven su propio comportamiento como algo anómalo. Claro, tienen mucha información interna sobre sus motivaciones que los demás no tienen. Exacto. Pero es mucho más fácil juzgar el comportamiento de otros como anómalo, especialmente si son diferentes a nosotros. O si los vemos como una amenaza. Lo de juzgar a los demás es algo muy humano. Sin duda. Y el libro también advierte sobre los peligros del autodiagnóstico. Correcto. Tendemos a poner etiquetas a los demás, mucho más fácil que a nosotros mismos. Bueno, y hemos visto que definir lo anormal es todo un desafío. Pero ahora, ¿cómo intenta la psicología comprender y tratar estos estados mentales? Bueno, hablemos de los métodos científicos. ¿Qué métodos se utilizan? El libro habla de la evolución de los ensayos clínicos. Los estudios con grupos de control y esas cosas. Exactamente. Menciona que el primer ensayo con asignación aleatoria y grupo de control se realizó poco después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que es algo relativamente reciente. Sí, pero lo interesante es que los estudios con enmascaramiento para controlar el efecto placebo no se introdujeron de forma sistemática hasta hace unas 2 décadas. Enmascaramiento. ¿Te refieres a que ni el paciente ni el investigador saben qué tratamiento se está aplicando? Exactamente. Eso es para evitar que las expectativas influyan en los resultados. Correcto. Se dieron cuenta de que los factores psicológicos pueden influir en la respuesta al tratamiento. Claro, si sabes que estás tomando un placebo, tu mente puede jugarte una mala pasada. Por eso se habla de estudios ciegos y doble ciego. En los ciegos, el paciente no sabe qué está tomando. Y en los dobles ciegos, ni el paciente ni el investigador lo saben. Eso tiene mucho sentido.
Pero el libro también señala algunas limitaciones de estos ensayos. Ah, sí. ¿Cuáles son? En primer lugar, las personas que aceptan participar en un ensayo clínico no siempre son representativas de la población general de pacientes. O sea que los resultados no se pueden generalizar a todo el mundo. Exacto. Los criterios de inclusión son muy estrictos para asegurar que los grupos sean homogéneos, ¿Y es eso qué significa? que los resultados pueden no ser aplicables a todos los pacientes. Es como si probaran un medicamento en un grupo muy específico de personas. Y luego no sabemos si funcionará igual de bien en alguien con otras características. Claro. Otra limitación que menciona el libro es la disminución en el cumplimiento del tratamiento si los participantes sospechan que podrían estar recibiendo un placebo. Ah, claro. Si creen que están tomando algo que no les va a hacer efecto, la motivación baja. Exactamente. Y hay otro punto que me parece muy importante. El uso de un tratamiento convencional en el estudio puede tener un carácter artificial y poca relevancia para la práctica clínica real. ¿En qué sentido? En la práctica clínica, los tratamientos se adaptan a cada paciente. No son tan rígidos como en un protocolo de investigación. Claro. Y por último, el libro plantea una preocupación sobre la obsesión por eliminar el efecto placebo. ¿Por qué sería una preocupación? Al centrarnos tanto en comparar un tratamiento con un placebo, podríamos estar pasando por alto variables psicológicas importantes, ¿Cómo cuáles? como las características del terapeuta, la actitud del paciente hacia el tratamiento. Ah, claro. Factores que sabemos que influyen en la percepción de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Entonces, aunque los ensayos clínicos son importantes, ellos son la solución definitiva. Exactamente. Hay que ser conscientes de sus limitaciones. Y de la importancia de los factores humanos en el tratamiento. Absolutamente. Bueno, cambiemos de tema. Hablemos de la adicción. Un tema muy importante. El libro profundiza en las diferentes teorías sobre la adicción. Sí, y lo hace desde varias perspectivas. ¿Cuáles son las más interesantes? Una de ellas es la teoría de la reacción contraria. La reacción contraria. ¿A qué se refiere? Esta teoría dice que nuestros sistemas biológicos reaccionan a los estímulos con una respuesta opuesta a los efectos iniciales. O sea que si algo te produce placer al principio, luego te produce lo contrario. En cierto modo, sí. En el caso de las drogas, por ejemplo, la exposición repetida lleva a un aumento del deseo y la necesidad de la sustancia. Es como si el cuerpo intentara compensar el efecto inicial. Exactamente. ¿Y qué fenómenos se asocian a la adicción desde esta perspectiva? El libro menciona el placer afectivo inicial, la tolerancia afectiva. O sea que necesitas cada vez más droga para sentir el mismo efecto. Exacto. Y también el retraimiento afectivo cuando dejas de consumir. Correcto. Y el contraste afectivo. Ah, sí. El contraste afectivo. ¿Qué es eso? Cuanto más consumes la droga, más negativa se vuelve la reacción dominante. O sea que al final la necesitas solo para sentirte normal. Sí, solo para alcanzar un estado neutral sin apenas placer. Es un círculo vicioso. Muy vicioso. Empiezas buscando placer y terminas atrapado en la adicción. El libro también menciona la teoría del refuerzo positivo. Sí, esta es más intuitiva. Consumimos sustancias porque nos hacen sentir bien. Exacto. Es simple. El libro habla de estudios con monos en la década de 1960. Con monos. Sí. Demostraron que la autoadministración de morfina llevaba a signos de adicción. Interesante. Esto despertó el interés por los mecanismos cerebrales de recompensa. Esas áreas del cerebro que nos hacen sentir bien. Exactamente. Se investiga qué regiones del cerebro y qué neurotransmisores están involucrados en las recompensas naturales. Cosas como la comida, el sexo. Correcto. Y parece que las drogas afectan a los mismos sistemas. Es como si las drogas hackearan nuestro sistema de placer. Se podría decir así. Y por último, el libro plantea una perspectiva interesante, que la adicción podría ser una forma de automedicación Automedicación. para corregir desequilibrios bioquímicos preexistentes en el cerebro. O sea que la adicción no sería solo una cuestión de debilidad de carácter. Podría haber un componente biológico, incluso hereditario. Eso abre muchas posibilidades de investigación. Sin duda, Pasemos ahora a la esquizofrenia. una condición mental muy compleja. El libro habla de las consecuencias sociales y laborales de la esquizofrenia. Sí, a menudo son devastadoras. Los episodios pueden ser largos y recurrentes. Y en muchos casos la enfermedad es crónica, La crónica que no tiene cura. es una enfermedad muy dura, tanto para quien la padece como para su familia. Absolutamente. El libro presenta varios modelos para entender la esquizofrenia. Sí, y cada uno tiene su enfoque. Uno de ellos es el modelo psicoanalítico. Este modelo es interesante porque considera al paciente como un agente con intenciones y motivos. No lo ve solo como un enfermo pasivo, Exactamente. Busca entender el porqué detrás de los síntomas. no solo las causas físicas. Correcto.
¿Y qué dice el psicoanálisis sobre las causas de la esquizofrenia? Dice que las causas primarias radican en experiencias tempranas. Experiencias traumáticas en la infancia. Exactamente. O en la falta de resolución de etapas críticas del desarrollo emocional. O sea que la historia personal del individuo es fundamental. Sí, y el terapeuta intenta interpretar el comportamiento del paciente de manera simbólica. Simbólica. Busca descifrar el mensaje oculto detrás de los síntomas. El tratamiento típico de psicoanálisis es la terapia individual a largo plazo. Sí, con un psicoanalista especializado. Es un enfoque muy diferente a otros modelos que se centran más en la biología. Bueno, hablemos ahora de la psicopatía. Un tema que siempre genera mucha curiosidad. El libro intenta desmitificar un poco esa condición. Sí, porque hay muchos mitos y malentendidos. ¿Y qué características definen a un psicópata? El libro habla de la falta de remordimiento. No sienten culpa por sus acciones. Exacto. ¿Y qué más? Indiferencia ante las consecuencias de sus actos. No les importa el daño que causen. Y también una incapacidad para aprender de sus errores. Correcto. Repiten los mismos errores una y otra vez. Es como si no tuvieran conciencia. En cierto modo, sí. El libro dice que a menudo se les etiqueta como antisociales. Pero que eso podría ser un eufemismo. Un eufemismo. Una forma de suavizar la realidad. Entonces, la psicopatía es algo más que ser antisocial. Mucho más. ¿Qué más nos dice el libro? Que los psicópatas viven en el presente. No piensen en el futuro. Bah. Buscan emociones constantemente. Y evitan la estabilidad y la rutina. Y no siente ansiedad. Aparentemente no. Es como si no tuvieran los mismos frenos emocionales que la mayoría de las personas. ¿Eh? El libro también menciona que pueden ser encantadores. Al principio. Dan una impresión de madurez y fiabilidad. Pero es una fachada. Una máscara que se termina cayendo. ¿Y por qué les atraen ciertos trabajos? El libro dice que se sienten cómodos en ambientes caóticos. Caóticos. Con mucha incertidumbre. Como el mundo de la empresa. O los nuevos negocios. Donde hay menos control. Exactamente. Es interesante cómo la psicopatía puede ser un factor de éxito en ciertos entornos. Sin duda. Pasemos ahora al estrés. Algo que todos conocemos muy bien. El libro dedica un capítulo entero al estrés. Sí, empieza por la propia definición de estrés. Hay diferentes definiciones de estrés. Sí, hay debate sobre si debe definirse de forma subjetiva O sea, cómo se siente la persona hasta forma objetiva. a través de mediciones físicas. Exacto. Y también se debate si el estrés es un fenómeno global o multidimensional. O sea, si es algo general o si tiene diferentes componentes. El libro menciona que en el siglo XIX se consideraba que un estado interno constante era esencial para una vida sana. La homeostasis. Homeostasis. Un equilibrio interno. Ah, claro. Y el estrés se veía como una amenaza a este equilibrio. Ya. Luego, a mediados del siglo XX, se propuso una definición basada en la respuesta del organismo a cualquier demanda. O sea que el estrés es la forma en que nuestro cuerpo reacciona a los desafíos. En términos generales, sí. Pero el libro explora diferentes escenarios. Por ejemplo. La situación de poco apoyo, pocas dificultades, Eso no es bueno. puede llevar a un bajo nivel de estrés. Ah, bueno. Eso está bien. Pero también a poca utilidad organizacional y beneficio personal. Es como estar en una zona de confort que no te lleva a ningún lado. Exactamente. ¿Y qué hay del control? La percepción de control es un factor clave. ¿Te refieres a la sensación de tener control sobre tu propia vida? Sí. Las personas que creen que los eventos en su vida son resultado de sus propias acciones. Puntletosos experimentan menos estrés que aquellas que lo atribuyen todo a la suerte o al destino. O sea que la sensación de control es un factor protector. Absolutamente. El libro también habla de la ambigüedad de rol, ¿Verdad? cuando no estás seguro de cuáles son tus responsabilidades. Eso de cómo debes distribuir tu tiempo. Eso también puede ser estresante. Y también se habla de la diferencia entre la sobrecarga y la carga insuficiente. Tener demasiadas tareas o no tener suficientes. Ambos extremos pueden ser estresantes. Claro. El aislamiento social también es un factor de estrés importante. La falta de contacto con otras personas. Sí, y el libro destaca el efecto positivo de las relaciones de apoyo. Tener amigos, familia. Exacto. Y también la falta de participación en las decisiones. Y esto genera sentimientos de impotencia y alienación. Es importante sentir que tienes voz y voto en las cosas que te afectan. Absolutamente. Por último, el libro habla del optimismo. ¿Verdad? El optimismo ayuda a combatir el estrés Sí, los optimistas tienden a enfocarse en la solución de problemas. y buscan apoyo social. Exacto. Parece que la actitud mental es muy importante para manejar el estrés. Sin duda. Pasemos ahora a la percepción.
¿Cómo nuestro cerebro interpreta el mundo? El libro habla de las ilusiones visuales. Esas imágenes que nos engañan. ¿Cómo es posible que nuestro cerebro nos engañe de esa manera? Bueno, el libro empieza hablando de la distinción entre figura y fondo. ¿Qué es eso? Es la forma en que nuestro cerebro decide qué es el objeto principal y qué es el fondo. Ya veo. Y no siempre es tan obvio. Hay ejemplos. La clásica ilusión del jarrón o las dos caras. Sí, esa la conozco. Puedes ver un jarrón blanco sobre un fondo negro. O dos perfiles negros mirándose. Es fascinante cómo el cerebro puede cambiar entre ambas interpretaciones. Es como si no pudiera decidirse. El libro también habla de las constancias. La forma, el tamaño, el color, el brillo, ¿Qué son las constancias? son mecanismos que nos permiten percibir los objetos como estables a pesar de los cambios en las condiciones de visualización. A pesar de los cambios. Sí, por ejemplo, un libro sigue pareciendo un rectángulo aunque lo giremos, Ya entiendo. aunque la imagen en nuestra retina cambie. Y un elefante sigue pareciendo del mismo tamaño aunque se aleje. Exactamente. Nuestro cerebro compensa las diferencias para que la realidad parezca más coherente. Y la cultura influye en esto. El libro dice que sí. En serio. La cultura en nuestro mundo conocido influye en cómo experimentamos las ilusiones visuales. Por ejemplo, Alguien criado en un entorno sin líneas rectas podría no experimentar ciertas ilusiones tan intensamente como nosotros. es fascinante. Se han hecho estudios con grupos de africanos rurales y aborígenes. ¿Y qué han descubierto? Que la experiencia visual afecta la interpretación de las ilusiones. O sea que nuestro cerebro se adapta al entorno en el que vivimos. En cierto modo, sí. Increíble. Hablemos ahora de la psicofísica. Psicofísica. Suena un poco técnico. La psicofísica es el estudio de la relación entre los estímulos físicos y las sensaciones que producen. O sea, ¿cómo percibimos el mundo físico a través de nuestros sentidos? Exactamente. ¿Y qué conceptos se estudian en psicofísica? Uno de los más importantes es la diferencia mínimamente detectable, La diferencia mínimamente detectable, o DMD. que es la DMD. Es la diferencia más pequeña entre dos estímulos similares que podemos percibir. Como cuando subes un poco el volumen de la música y notas la diferencia. Exactamente. Esa pequeña diferencia que eres capaz de detectar. Ya veo. Y esta DMD depende de la intensidad del estímulo. Claro, si la música ya está muy alta, es más difícil notar una pequeña subida de volumen. Correcto. ¿Y quién estudió esto por primera vez? Gustav Fechner, Era. en el siglo XIX, Ya. usó la DMD para medir las sensaciones. Y el libro menciona varios métodos para estudiar la psicofísica. El método de los ajustes, el método de los límites, el método de los estímulos constantes. Suena complicado. Un poco, pero es fascinante cómo intentan cuantificar nuestras experiencias sensoriales. Pasemos ahora a un tema un poco más oscuro. Las alucinaciones. Un fenómeno que siempre ha intrigado a la humanidad. ¿Qué es exactamente una alucinación? Una alucinación es una experiencia sensorial que ocurre en ausencia de un estímulo externo real. O sea, que ves o escuchas cosas que no están ahí. Exactamente. ¿Y por qué ocurren las alucinaciones? Bueno, el libro distingue entre alucinaciones en personas sanas y alucinaciones en personas con trastornos mentales. Las personas sanas pueden tener alucinaciones. Sí, en ciertas circunstancias. ¿Cuáles? Por ejemplo, por privación sensorial. Si te encierran en una habitación oscura y silenciosa. Exacto. ¿Y qué más? Privación del sueño. Si no duermes durante mucho tiempo. Correcto. Eta. Tareas monótonas. Ah. Si haces lo mismo una y otra vez durante mucho tiempo. Sí. Ya veo. Pero las alucinaciones también pueden ser un síntoma de diversos trastornos mentales. Entonces, es importante diferenciar entre un tipo de alucinación y otra. Absolutamente. Y hablemos de las ideas delirantes. Otro fenómeno fascinante. ¿En qué se diferencian las ideas delirantes de las alucinaciones? Las ideas delirantes son creencias. Creencias que no se basan en la realidad Exactamente. y que la persona mantiene a pesar de la evidencia en contra. Y las ilusiones. Las ilusiones son percepciones erróneas de la realidad, pero las personas normales pueden experimentar ilusiones. Claro, como la ilusión óptica de que un lápiz se dobla al meterlo en un vaso de agua. Exacto. Pero creer que eres Napoleón. Eso ya es una idea delirante. El libro habla del trastorno de delirio. Un trastorno en el que la persona tiene ideas delirantes, pero no otros síntomas de esquizofrenia. Y puede funcionar en su vida diaria. Sí, a menudo su funcionamiento psicosocial está relativamente intacto. Es decir, que puede trabajar, tener relaciones.
a pesar de tener una creencia extraña. Exactamente. Y se sabe qué causa las ideas delirantes. Todavía no se sabe con certeza. Pero se están investigando factores neuropsicológicos y genéticos. El libro también menciona diferentes tipos de ideas delirantes. Persecutorias, de grandeza. Es increíble cómo la mente puede crear realidades alternativas tan convincentes. Sin duda. Bueno, hablemos ahora de la conciencia. Un tema que siempre ha fascinado a los filósofos y a los científicos. ¿Qué es la conciencia? El libro la define como un estado de vigilia y alerta. Estar aware de uno mismo y del entorno. Exactamente. Y de ser capaz de recordar nuestras experiencias. ¿Y qué dice la psicología sobre la conciencia? Bueno, ha habido diferentes enfoques a lo largo de la historia. Por ejemplo, En los inicios de la psicología científica se usaban mente y conciencia como sinónimos. eran conceptos intercambiables. Sí. Luego llegó el conductismo. ¿Verdad? Y los conductistas intentaron abolir la conciencia como tema de estudio. Decían que no era un tema científico válido. ¿Y qué pasó? La conciencia resurgió con fuerza en la psicología cognitiva. Entonces, volvió a ser importante. Sí, y hay diferentes puntos de vista sobre su función. ¿Qué funciones se le atribuyen a la conciencia? Algunos la ven como un estado cerebral. Una propiedad emergente del cerebro. Sí. Otros la ven como un epifenómeno. Un producto secundario de la actividad cerebral sin importancia real. ¿Y cuál es la visión más aceptada hoy en día? La perspectiva del procesamiento de la información. ¿Qué dice esa perspectiva? Que la conciencia es nuestra capacidad de captar y procesar información. Sobre todo la información nueva, difícil o compleja. Es como si la conciencia fuera el software que nos permite interactuar con el mundo. Una buena analogía. El libro también habla del inconsciente freudiano. ¿Verdad? Freud dividía el inconsciente en dos partes, el preconsciente y el inconsciente propiamente dicho. Oh. ¿Y cuál es el objetivo del psicoanálisis? Llevar material inconsciente a la conciencia. ¿A través de qué métodos? El análisis de los sueños, la libre asociación. La idea de que hay una parte de nuestra mente de la que no somos conscientes. Sí, que influye en nuestro comportamiento. Bueno, cambiemos ahora a un tema más positivo. La felicidad. Un tema central de la psicología positiva. ¿Qué es la psicología positiva? Es un campo relativamente nuevo que se centra en el estudio de la felicidad y el bienestar. ¿Y qué preguntas se plantea la psicología positiva? Por ejemplo, ¿se puede aprender a ser feliz? Buena pregunta. ¿El dinero da la felicidad? Otra buena pregunta. ¿Por qué algunas personas son más felices que otras? Preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Y qué dice la investigación sobre la felicidad? La investigación ha demostrado que la felicidad tiene muchos beneficios. Beneficios. Sí, las personas felices tienden a tener un sistema inmunitario más fuerte. Se enferman menos. Viven más tiempo, tienen más éxito en el trabajo. Y mejores relaciones personales. Son más atractivas para los demás. Y se gustan más a sí mismas. Y superan mejor los obstáculos. Entonces, la felicidad no es solo un sentimiento. Tiene un impacto real en nuestras vidas. Totalmente. La psicología positiva intenta comprender qué factores contribuyen a una vida feliz. ¿Y cómo podemos cultivarlos? Hablemos ahora de la inteligencia emocional. Un concepto que se ha puesto muy de moda en los últimos años. ¿Qué es la inteligencia emocional? No hay una definición única, pero en general se refiere a la capacidad de comprender y gestionar las emociones. Tanto las propias como las de los demás. Exactamente. ¿Y qué componentes tiene la inteligencia emocional? Bueno, depende del modelo que se use. Hay diferentes modelos. Sí, pero la mayoría incluye la autoconciencia, Ser consciente de tus propias emociones. la autorregulación, Controlar tus impulsos. la motivación, La capacidad de motivarte a ti mismo. la empatía Comprender las emociones de los demás. y las habilidades sociales. Relacionarte con los demás de forma efectiva. Algunos autores hablan de conceptos más amplios, como la cultura emocional o la alquimia emocional, pero todavía hay debate sobre si la inteligencia emocional es una habilidad distinta o simplemente un aspecto de la personalidad. En cualquier caso, parece que es un factor importante para el éxito en la vida. Sin duda. Y hablando de emociones, ¿cuál es su función principal? El libro dice que las emociones son señales sociales muy poderosas. Señales sociales. Sí, nos ayudan a comunicarnos con los demás y a responder a nuestro entorno, La raíz latina de emoción y motivación significa movimiento. lo que sugiere que las emociones nos impulsan a la acción. Y hay emociones universales, Sí, hay emociones básicas que se expresan de la misma manera en todas las culturas. como la alegría, la tristeza, el miedo. Exacto. ¿Y eso cómo se sabe? Porque las personas ciegas de nacimiento muestran las mismas expresiones faciales que las personas videntes. Increíble.
El libro dice que no siempre somos conscientes de nuestras emociones, A veces las expresamos sin darnos cuenta. como cuando nos ruborizamos. O cuando nuestros ojos se dilatan. O cuando cambiamos el tono de voz. Las emociones son un lenguaje muy sutil. Sin duda. Bueno, hablemos ahora de la inteligencia. Un tema que siempre ha generado mucho debate. El libro repasa la historia de las pruebas de inteligencia. ¿Cómo surgió la idea de medir la inteligencia? Exactamente. Todo empezó a principios del siglo XX en Francia. En Francia. Sí. El Ministerio de Educación le pidió a Alfred Binet que desarrollara un método para identificar a los niños con dificultades de aprendizaje. Para poder darles un apoyo especial. Exactamente. ¿Y qué hizo Binet?